Muy bien. Bien, bueno, quiero darle la bienvenida a los que en esta noche se suman. Está Juan Pablo, su esposita Giro, para los que entraron de pronto un poco tarde y no los reconocen. Algunos ya los conocen. Quiero presentárselos formalmente. Ellos están en la casillita que dice Familia Sánchez Ropero. De todas maneras, les voy a pedir que abran su micrófono, nos saluden, se presenten de una manera rápida y así sabemos quiénes son, por favor. Primero las damas. Hola, buenas noches, bendiciones para todos. Bueno, qué rico poder acompañarlos. Gracias, Omitar, Eli, por la invitación. Desde acá de Piedecuesta, felices y agradecidos con Dios por este tiempo y este espacio. Bueno, buenas noches para todos. Me alegra ver algunas caras conocidas que hace tiempo no nos veíamos. Gracias, Omar, por permitirnos sumarnos a esto y pues es un gusto poder estar con ustedes y compartir este espacio que sé que es de edificación para todos. Un abrazo para cada uno ahí desde Piedecuesta, Santander, desde la casita. Bien, me alegra. Bienvenidos. Bienvenidos. Por aquí está abajo John Acosta. Algunos lo conocen, pues seguramente lo han visto en la iglesia, pero hoy digamos que él se suma a este espacio. Entonces, si quieres, Negrito, rápidamente te presentas, nos saludas y listo. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar em, en este grupo de discipulado. Em, yo no era que no quisiera estar, quizás creía que era solo para las personas nuevas. El pastor ya había dicho que hacía la convocación para todos, pero venía estudiando precisamente esta semana que hablé con el pastor de las 3 primeras clases. Entonces he venido empapándome de lo que el Señor ha venido hablando en este grupo y bueno, estamos aquí para ser edificados, que es lo más importante. Más allá de pertenecer a la iglesia como tal, es un llamado que Dios nos está haciendo para, para, para conocerle y para eh, hacer conforme a lo que Dios nos llamó en un propósito eterno. Entonces, me da una alegría inmensa estar aquí con ustedes. Amén, bienvenido. También está Pilarcita Chávez. Estos días Eli habló con ella y bueno, para nosotros también es una bendición que compartas con nosotros de este espacio. No sé si tu cámara funciona, Pilita. Lo que pasa es que si pongo la cámara, el internet me falla, está molestando mucho, Tranquila. entonces me toca dejarla apagada, que no se consuma toda la red por medio del video, es por Háganse eso. una idea por la voz entonces de ella de cómo es. Pero muchos me conocen ahí, bueno, Sí, tal sí. vez Catalina no, No, yo me la ni imagino. con Vivi sí he hablado, por eso con Juanpa sí, Pili también. Así que, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Pastor. Sí, así como dijo John, igualmente sé que era para todos, pero pues no habíamos estado, no, o yo en su momento no había tenido el tiempo para estar con ustedes. Así que pues muchas gracias. Es un tiempo especial. Cuando estábamos congregándonos en años anteriores era presencial, era un tiempo muy especial para cada uno de nosotros. Así que sé que es un tiempo de mayor tal vez alimento para nosotros, de conocer un poco más del Señor. El estar en estos tiempos nos permite de alguna u otra manera conocer un poco más de la palabra y bueno, pues los insto, así como yo me insto en este tiempo, a seguir alimentándome del Señor y pues muchas gracias por este espacio que el Señor nos otorga y obviamente que el pastor saca su tiempo para enseñarnos más de la palabra. Así que bienvenidos a todos y un abrazo para todos. Bien, me alegra. Gracias, Pili. Yo quiero, antes de darles ya la oportunidad que nos compartan la tarea que teníamos, decirles algo
de mi corazón, y en parte tiene que ver con el propósito de este espacio. No solamente es cimentar, afianzar el caminar de los que están hace poco en esta aventura tan linda que es conocer al Señor y permitir que Él guíe sus vidas hacia ese plan eterno. También tomo este espacio como la oportunidad para aquellos que pueden entrenarse y aportar en su servicio a la iglesia para que en un futuro podamos también tener un espacio así con personas que Dios añada. Y la idea sería, y me parecería muy lindo si hoy tuviéramos conciencia de eso, que quizás de pronto mañana yo no esté en este espacio, no porque me vaya a la iglesia, sino porque muchos de ustedes Dios puede levantarlos y a través de este espacio entrenarlos para afirmar la fe de otros. Y en parte, cuando convoco a las personas que de pronto ya llevan años con nosotros caminando y conocen al Señor, el propósito es que se entrenen, que quizás un día yo pueda decirles, ya que has aprendido, sería lindo que pudieras impartir desde la obra que Dios hizo en tu corazón a otros. Y por eso también me interesa que no solamente los nuevos que se han añadido a la casa aprovechen este espacio, sino que todos nos unamos porque es un propósito en conjunto, ¿vale? Y qué lindo que no solamente yo esté ahí, sino que todos puedan estar disponibles con el depósito lleno para poder impartir lo que finalmente no se aprende acá, sino que se vive y se imparte desde la experiencia personal. Ese es el deseo. Amén. Así que qué lindo que, no sé, en un futuro ahí esté cada uno de ustedes abordando otro grupo de personas nuevas, ayudándoles a cimentar, a aclarar en qué consiste su fe y lo que Dios tiene por propósito para sus vidas. Amén. Bien. Teníamos una tarea muy especial, de hecho, porque creo que el mismo Espíritu Santo nos ha llevado a escoger los textos que poco a poco hemos ido estudiando, ahondando, usando para poder aplicar el tema que hemos venido tratando. Recuerden que el tema que estamos estudiando en este, digamos, primer nivel, digo yo, es la nueva vida en Cristo y lo que esto implica, mi nueva vida en Cristo. Ese es el tema de las 3 clases que hemos tenido ya en las ocasiones anteriores. Y hemos hablado de cosas tan profundas, tan determinantes. Creo que una de las cosas que más me ha tocado en lo personal es que cuando yo conozco quién soy en Dios, eso va a determinar cómo yo vivo mi vida en Dios y hasta dónde voy a llegar en Él. Alguien que no conoce su identidad en Dios, pues difícilmente va a poder vivir como Dios le ha llamado a vivir. Y de pronto no va a poder apreciar y en Él no se va a ver el beneficio de la gracia y de la obra del amor en Cristo Jesús. Y creo que es una responsabilidad personal nuestra conocer esto, quiénes somos en el Señor. Y eso está muy ligado a nuestra nueva vida en Cristo, que hemos hablado en estas clases acerca de esa nueva naturaleza que nosotros recibimos a través del sacrificio de la cruz y de la resurrección de Cristo. Esa naturaleza que fue impartida en ese acto de amor. Amén. Nuestra última clase fue una clase muy especial porque hablamos sobre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Bueno, esa fue la penúltima. La última hablamos de cómo nosotros somos llamados a morir todos los días, ¿verdad? A nuestro yo, a nuestro egocentrismo. Y no quiero pues abarcar todo eso, pero sé que esto nos va a dar una pauta para poder compartir la tarea de esta noche. No sé quién quiere comenzar, nos quiere compartir acerca de lo que el Espíritu Santo le ministró, las cosas que pudieron entender aplicadas a lo que obviamente hemos estado estudiando. ¿Quién levanta primero su mano y nos comparte? Y de la misma manera puede así abrir su micrófono. Acuérdense, la tarea era leer Romanos, capítulo 6, 6. Romanos 6. Listo, bien.
Entonces, ¿quién levanta su manito y comienza, por favor? Pastor, nosotros estamos desde el celular, pero no sé cómo se levanta cada mano. Ah, listo, bien, no, está bien. Si quieres, bueno, entonces va así el orden, va Ricardo, va Pocho y va Anderson y Diana desde el celular, ¿vale? Entonces, escuchemos primero a Richitar. Bueno, buenas noches a todos. Pues leyendo Romanos 6, pues me llevó como a otros versículos como relacionados con todo el tema de morir. Pero mirando yo como la parte de atrás, o sea, previo a lo que Pablo habló ya aquí en el 6, en Romanos 5 hace una comparación entre Adán y Cristo. Y me pareció muy interesante y en esta versión que lo voy a leer me gustó mucho este versículo. Está en Romanos 5 y es el versículo 17. Esta es la Nueva Traducción Viviente, creo que se llama esta Biblia. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte, sobre el pecado y la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. O sea, precisamente como Romanos 6 nos habla acerca de ese morir a nuestro yo para que Cristo viva en nosotros, me pareció muy interesante esta comparación y sobre todo este versículo, lo que nos dice ahí, porque todos, o sea, recibiremos y viviremos en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo, a través de esa obra redentora. Entonces realmente me pareció muy acorde ese versículo y me habló mucho el Señor ahí, de comenzar a vivir en victoria sobre aquello que nos cuesta, sobre aquello que nos hace estar en esa vieja naturaleza. Entonces, nada, eso quería compartirles. Muchas gracias. Amén, un buen texto para comenzar. De hecho, el tema de esta noche tiene mucho que ver con eso. Gracias, Richitar. Sigue entonces, había dicho, ¿quién? Ocho. Pocho. Si puedes prender tu cámara, Pochito, te lo agradezco. Bueno, buenas noches para todos. No, Paz, no la puedo prender porque se me saca la reunión, me pasa lo mismo que Pilar Chávez. Ah, bueno, no hay problema. Pero bueno, les voy a compartir. Pues la cita bíblica, la verdad me sorprendió mucho. Pues yo sé que todos la leímos y es como una carta de Pablo. Y hace como una reflexión, más bien es como un regaño para toda la gente que les dice que por qué siguen pecando, ¿no? Y pues uno lo aplica a la vida de uno y pues a mi vida personal, y es muchas veces cuando uno se frustra porque cae en un pecado y sigue cayendo en el mismo, o porque digamos que no es que siga cayendo en el mismo, sino que uno como que se siente tentado a muchas cosas, no hablando de un pecado en específico, sino por ejemplo decir, hey, yo me puse hoy de mal genio o maldije o cosas así por el estilo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que yo nací de nuevo? Y muchas veces uno duda respecto a eso, de que yo sí nací de nuevo realmente o yo sí estoy creciendo en mi vida espiritual. Y esta palabra pues me hacía reflexionar porque precisamente Pablo les decía, o sea, les hacía como un reclamo bueno, la gente de Corinto, y era de que uno siempre va a estar como permeado a pecar, ¿sí? O sea, que siempre el pecado va a estar presente en la vida de nosotros, pero que nosotros teníamos era que entender de que el poder del pecado ya no existe sobre nosotros porque nosotros somos nacidos de nuevo. Entonces, eso me llamaba mucho la atención porque se supone que como que las personas del mundo, cuando ellos pecan y vuelven y pecan, ellos tienen esa condenación encima y nosotros al haber nacido de nuevo, pues no tenemos ya esa condenación,
como nosotros nacimos y morimos y nacimos con Cristo, entonces ya no tenemos como que, bueno, esa condenación, vuelvo y lo digo, pero entonces a lo que iba era que Él les hacía ver de que simplemente el pecado presente en nuestra vida es como una prueba donde se va a probar nuestra resistencia y donde se forma la firmeza de nuestro carácter en la esperanza de que nosotros vamos a ser salvos. Entonces me causó como mucha admiración ese pedazo, ¿sí? Y no más, muchachos, hasta ahí les dejo ese para no dejarles sin tema a los demás. Gracias, Pochito, gracias, gracias. Qué lindo eso. Quiero usar algo que Pocho dijo y es que noten y se van a dar cuenta en la medida que estudiemos que el propósito del apóstol Pablo en cuanto a temas como estos era poder brindar una información a la iglesia. Pero es más que una información, no son palabras. Ustedes saben que nuestra relación con Dios depende de la fe. Y es un asunto que se recibe por fe, aún creer en lo que Dios ha hecho y lo que Él logró en medio de nuestra vida, es algo que en la medida que nosotros lo conocemos, esa misma verdad nos imparte, hace una obra aquí en nuestra mente, porque empieza a cambiarnos el chip y ayudarnos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces nuestra fe es estimulada, porque ya todos sabemos, no podemos hacer humanamente ningún esfuerzo para poder vencer el pecado. Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando no solamente recibimos esa información, sino que empieza a hacerse vida aquí en el corazón, eso empieza a producir una obra. Amén. Entonces, qué lindo la forma en la que Pochito lo abordó. Vamos a escuchar entonces por aquí a, a Anderson y a Dianita, no sé allá desde el carro quién va a hablar. Yo, pastor. Dale, listo, pues te escuchamos. Pues estudiamos Romanos 6 y vimos que, bueno, es un poco de lo mismo que ya habíamos hablado durante las clases. Habla de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y asimismo nosotros a través del bautizo decidimos partir en una nueva vida, o sea, un antes y un después a partir de ese momento y dejamos nuestra vieja vida. Y habla de la esclavitud y buscábamos que era esclavitud y decía al servicio de y ser dueño o que ya no, tu vida ya no pertenezca a ti, sino que estés al servicio y bajo la pertenencia de alguien. Entonces hablaba de que antes éramos servidores del pecado y que nuestro dueño, entre comillas, pues era Satanás porque servíamos a él pecando sin ningún tipo de censura, creíamos nosotros. Y a partir del momento en que hicimos nuevas criaturas, dejamos de ser, seguimos siendo pecadores, pero podemos entender que ya no practicamos el pecado y ahí es donde radica la gran diferencia. Que tenemos el Espíritu Santo que no solamente aboga, sino que también redarguye en el momento de pecar para hacernos caer en cuenta, hey, esto está mal. Y también pudimos entender que habla de la naturaleza y es que tenemos que empezar a ver que nosotros llegamos a este plano terrenal con la naturaleza de Cristo, pero a través del tiempo y a medida que fuimos creciendo, fuimos adoptando una naturaleza que no es la nuestra, sino una naturaleza pecaminosa, que a la final no es una naturaleza, porque nuestra naturaleza es la naturaleza de Cristo. Entonces es volver a la senda, al inicio, y a tener esa naturaleza de Cristo para que el pecado ya no nos domine, sino que nosotros cada vez que pequemos tengamos el dominio propio para no seguir seguir siendo practicantes de pecado, sino simplemente pecados y podamos arrepentirnos y apartarnos del pecado. Amén, amén, amén. Creo que una de las cosas que perdimos cuando, como tú lo dices, Diana, que perdimos cuando Adán y Eva pecaron fue esa naturaleza, esa semejanza que portábamos de Dios en nosotros. Pero Jesucristo vino a restaurar esa semejanza, esa naturaleza perdida. Amén, amén. Qué lindo. Vamos a escuchar por aquí a Adrianita Sora.
Ya abrí mi micrófono, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí me están escuchando? Sí. Listo. Bueno, a mí me causó curiosidad desde el subtítulo que tiene mi Biblia que dice, Cristo quebró el poder del pecado, las preguntas que surgieron después de ese subtítulo. Porque dice, ¿deberíamos seguir pecando? La pregunta es más larga, pero me enfoqué como en ese pedacito. ¿Deberíamos seguir pecando? Más abajo en el versículo 15 dice, ¿eso significa que podemos seguir pecando? Pienso que, bueno, es como manera de que, o sea, ustedes creen que pueden seguir haciendo lo que quieran como manera de justificación, ¿sí? O sea, ustedes que creen que porque Cristo quebró el poder del pecado en ustedes, ustedes pueden seguir haciendo lo que les plazca de cierta manera, digamos, sin utilizar palabras así, porque como lo decía, ay, no sé quién, se me olvidó el nombre del el señor que lo dijo hace un ratito, como un regaño, como, hey, ustedes creen que porque pasó esto, o sea, él se sacrificó por ustedes, entonces rompió el pecado, ahora ustedes toman eso como justificación para poder seguir pecando. Esa fue la primera parte, ¿no? Más abajo dice, para que Dios nos dé más su gracia, eso es lo que creen que va a pasar. O sea, si seguimos pecando más, entonces Él más nos va a dar de su gracia. Lo hace a manera de pregunta y normalmente cuando tú encuentras una pregunta en un texto, sea cual sea, pues te lleva a reflexionar en una posible respuesta que así esté escrita en el texto, tú mentalmente buscas una respuesta antes de leerla. Entonces como que me llevó a eso. Otra partecita que me causó curiosidad fue, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. Y en esta Biblia que yo tengo hay un asterisco, entonces dice abajito, o la otra posibilidad, no permitan que el pecado reine en su cuerpo. Entonces ahí es donde me viene la curiosidad, porque pues bueno, soy como muy novata aún en los temas bíblicos, así que ustedes serán los expertos que me hagan abrir los ojos. El cual está sujeto a la muerte. Entonces me imagino en ese momento que leo, o eso es lo que me lleva mi mente a pensar, que se está refiriendo al cuerpo físico, o sea, al físico, al cuerpo de verdad que en algún momento va a morir y va a dejar de existir y va a ganar eso, va a quedar su alma en algún momento. Eso fue lo que me causó ahí ese pedacito de curiosidad. Y lo que decía ahorita Diana, creo que fue, que usan la palabra esclavos. Entonces dice, persona que no tiene libertad porque se encuentra bajo el dominio de otra a quien le llama amo. Y lo que decía ella lo dijo antes, lo que en lo que leyó, que antes éramos amos del pecado, ahora deberíamos, le llamábamos amo al pecado porque éramos a quien le servíamos y ahora deberíamos servirle a Dios y llamarle a Él su amo, pero pues sin embargo no lo hacemos porque caemos en el pecado. Eso fue lo que me causó curiosidad de lo que leí. Qué bueno, Adrianita. De hecho, esta noche, en parte este ejercicio tiene una intención. Lo puse por tarea, pero en sí lo vamos a desarrollar en el transcurso de la clase, porque Romanos 6 es el tema que vamos a tratar en esta noche y tiene que ver con cómo opera el pecado, qué es el pecado, en dónde se alojó en el corazón. Y en parte es bueno entenderlo de acuerdo a la perspectiva de lo que el apóstol Pablo plantea allí en Romanos 6. Y una de las dudas de las que ahorita estás tú planteando, que yo creo que nos permite ver incluso cómo nosotros a veces nos reservamos áreas de nuestra vida, pensamos que solo es nuestro espíritu el que tiene que estar rendido al Señor o áreas del alma, pero no nos damos cuenta que aún Dios quiere enseñorearse de nuestro cuerpo. Y es parte de lo que él trata ahí, pero ahorita en la medida que desarrollemos el tema, vamos a compartir y vamos a aprender mucho en esta noche. Qué lindo, gracias. Por aquí Juan Pablo y Giro. Y luego sigue Vivi. Hola, buenas noches otra vez. El tema es que ya dijeron todo lo que yo iba a decir. Ay. Entonces, pues nada, es como retomar lo que ya han hablado. Yo levanté la mano, pero pues no pensé que fueran a decir todo lo que yo había resaltado. Ahí podemos ver cómo en Romanos Pablo nos muestra que los creyentes
somos libres del pecado por la fe, ¿sí? Como ya lo han hablado, pues el ser humano en su naturaleza pecaminosa, al estar sin Cristo, pues es esclavo del pecado. Pero gracias a la obra de la cruz, a la obra de Jesús en la cruz, su muerte y resurrección, y al creer esto por nuestra fe, somos libres de esa esclavitud. Ahora, pues el perdón es garantizado de acuerdo a esa fe, ¿no? Pero entonces se estaba viviendo una circunstancia en la iglesia, seguramente que la gente estaba consintiendo tal vez el pecado, porque Pablo exhorta a que están, o sea, puedo seguir pecando ya que soy perdonado, ya que Cristo tiene la victoria sobre el pecado, entonces pequemos y no pasa nada. Y pues no es así, ¿no? O sea, tenemos la victoria sobre el pecado en el sentido de que pues ya no nos domina. Podemos tener tentaciones, sí, pero nosotros nos apartamos de la tentación gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Podemos en esa relación con Él y a esa obra que Él hace en nosotros, poder tomar decisiones de apartarnos del pecado. Delicado cuando conociendo, pues pecamos deliberadamente, ¿no? Y es lo que confronta ahí. Claro, ahí vamos a recibir más gracia si pecamos más. Y pues no se trata de eso. Básicamente, pues era eso lo que quería agregar. Y pues ya lo habían hablado también, ¿no? Ya lo habían mencionado. Qué lindo lo que dices, porque en sí ese es el tema central de Romanos 6. Cómo nosotros administramos la gracia que se nos ha dado. Cómo nosotros administramos la libertad que Jesús ganó por nosotros. Y es un tema de conciencia. De hecho, Adrianita Sora dijo algo que me pareció muy curioso, no lo había visto así, pero es un capítulo muy reflexivo, porque el apóstol Pablo plantea desde el inicio una pregunta que busca que cada uno pueda meditar en su interior y pueda decir, wow, es cierto. Eso era lo que el apóstol Pablo de alguna forma trataba de hacer ver, que reflexionáramos. Y esta noche el propósito de lo que estamos haciendo es buscar eso, que reflexionemos en cuanto a qué valor tiene la gracia y qué valor tiene la libertad que Cristo nos dio y ganó por nosotros. Amén. Vamos, ese es el tema central de esta noche, su gracia y la libertad. Amén. Vamos a escuchar por aquí. Por último, yo sé que Pilarcita Cárdenas me había levantado su mano, pero la vamos a sacrificar esta noche. Si no, entonces se nos acaba el tiempo. Entonces, Vivi, te escuchamos, Vivi. Bueno, buenas noches a todos. No los había saludado, qué pena. Pues me pasa también como que a medida que cada uno va hablando, va dejando sin palabras a los demás, pero pues quiero hacer como mi reflexión frente a lo que leí. Y algo muy, digamos que en un hilo de lo que hemos venido estudiando, nosotros hablamos de nacer en Dios, y el haber nacido en Dios nos da unas características que para mí la que de pronto más se resalta es el poder tener una sensibilidad en el corazón. Y eso es algo que no sé el capítulo, el versículo, pero en algún momento lo había estudiado con él, y es que cuando uno tiene esa sensibilidad en el corazón, leer la palabra y escucharla, pues se hace más claro para uno, o a una persona que de pronto aún no haya conocido a Dios, va a ser algo tan confuso y de pronto sin interés. Bueno, ¿qué pasó con lo que yo leí? Digamos que habla sobre cómo nosotros fuimos libertados del pecado, ¿sí? Cómo Cristo murió y pues nosotros morimos junto con Él, y asimismo pues Dios nos concede como esa gracia de resucitar.
en una vida nueva que no es una vida fácil. Digamos que nosotros efectivamente sí debemos morir diariamente a nuestra carne, por decirlo así, pero pues digamos que, me perdí la palabra, digamos que algo que debemos entender es que no estamos solos para llevar ese proceso. eh, donde nosotros no podamos como negarnos, por decirlo así, ¿sí? Porque digamos que el pecado ya nosotros tenemos una conciencia de que cada uno en qué peca, o tenemos una clara conciencia de que es pecado o no, ¿sí? Y a través de eso, pues lo que se dice, una cosa es que seamos pecadores, que exista el pecado, y otra cosa es que nosotros seamos practicantes del pecado. Y pues conocer a Dios nos lleva a poder tener como esa conciencia y a ser confrontados cada vez que nosotros sabemos que o que estamos pecando o que podemos llegar a pecar. Entonces es como entender que Jesús ya hizo una obra, que a veces no va a ser fácil en nuestras fuerzas, el poder alejarnos del pecado, así digamos, seamos conscientes de eso, pero que es una lucha que tenemos que hacer porque hay bueno, ese versículo sí lo anoté, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y también habla de que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces es como entender que de pronto el esfuerzo lo vale todo, o sea, no va a ser algo que uno diga, no quiero pecar más. Creo que, pues, digamos, en mi caso es como una lucha que uno hace constantemente, pero pues amerita todo porque es recibir la gracia de Dios. Y pues no existe nada, yo creo que más grande que eso y más maravilloso. Es como eso, no sé si de pronto me hice explicar o estuve muy confusa en el tema, qué pena. Claramente, no te preocupes, estuvo muy claro y me alegra cómo el Señor a cada uno le ayuda a ver y a interiorizar, sobre todo en lo que ha sido su proceso personal con el Señor, todo esto que hemos estado aprendiendo. Muy bien, gracias Vivi. Y bueno, vamos a comenzar. Me gustaría leer el primer versículo, Romanos 6. Ubiquémonos por favor en nuestras Biblias. Romanos capítulo 6, vamos a leer a partir del verso 1. Dice, ¿qué diremos entonces? Yo sé que hay un contexto y viene el apóstol Pablo con una idea, está trayendo lo que ya había explicado capítulos anteriores, pero para no leer todo, pues yo les voy a ir contextualizando. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Miren que aunque es una pregunta que de alguna forma busca despertar una reflexión, el mismo apóstol Pablo la responde, ¿verdad? Y dice, de ningún modo, nosotros, y miren tan incluyente su lenguaje, o sea, él no dice, yo lo entiendo, él no dice, yo sí lo tengo claro, él está afirmando un concepto, no solamente que él conoce, sino está diciendo, todos deberíamos tener claro esto, porque ustedes han nacido de nuevo. Miren que más que condenar y en su mensaje excluir y de alguna forma decir, soy el único que puede participar y vivir esta nueva vida en el Señor, dice, esto es de todos. Yo veo incluso en su mensaje una forma muy paternal de corregir a la iglesia. Entonces dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, o sea, incluye a todos, o sea, no solamente él como un ejemplo y como una pauta, sino todos, dice, ¿cómo viviremos en él?
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que está hablando no solamente de un bautizo físico, probablemente estaba haciendo referencia a ese paso de fe que representaba esa determinación de dejar el pecado y volverse a Dios? Eso es el bautizo en agua. Pero más allá de eso, está hablando de una manera figurativa, como en Jesús, en la muerte de Jesús, fuimos limpiados, como en la muerte de Jesús recibimos una obra, que él más adelante la va a tocar y vamos a aprender acerca de hacia qué se está refiriendo. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio, dice allí, del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Ahora, aquí hay algo muy lindo. El propósito del por qué el apóstol Pablo quiere abordar el tema del pecado y de cómo debemos administrar la gracia y la libertad que Jesús ganó por nosotros, tiene que ver con el propósito del por cual también Jesús, el Hijo, dio su vida y resucitó, y era para darle gloria al Padre. La mejor manera de dar gloria al Padre es viviendo la vida que Jesús ganó para nosotros y que Jesús nos dio a través de su muerte y de su resurrección. Mire que lo dice la parte final del verso 4. Dice, por tanto, hemos sido sepultados. Ya habíamos hablado la clase pasada acerca de lo que implica morir a nosotros mismos, a nuestro yo. Entonces, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, no solamente estaba logrando algo, nuestro perdón, nuestra libertad, nuestra restauración, no solamente estaba cancelando la deuda del pecado, estaba dando una pauta y un ejemplo para cada uno de nosotros. Y ese ejemplo tiene que ver con su entrega y cómo él murió, tomó su cruz. Recordemos que una de las cosas que aprendimos el martes pasado fue de que cada vez que él llegó a una persona, tuvo un encuentro personal con alguien, el primer llamado que le extendió fue, toma tu cruz y sígueme. Y la cruz, más que cargar problemas, tenía que ver con morir a su yo. Y cada vez que nosotros nos acordamos de la muerte de Jesús en el Calvario, estamos recordando no solamente que alguien murió por amor, sino que nos dio un ejemplo y una pauta a nosotros también. Ahora, ¿cuál es el propósito? De acuerdo a lo que Jesús hizo, fue darle gloria al Padre. Pero miren cómo conjuga esta idea en el verso 4, dice, así también nosotros andemos en novedad de vida. Quiere decir que la única forma de darle gloria al Padre es cuando vivimos en la nueva vida, en la nueva naturaleza. Cuando usted vive de acuerdo a esa vida que Dios nos entregó a través de Jesús, ahí le estamos dando gloria y honor al Padre. Más que una expresión de adoración, más que actos, más que cosas que podamos llegar a hacer para agradar a Dios, cuando un hijo de Dios vive de acuerdo a la vida que Dios logró para él, ahí estamos agradando al Padre. Amén. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? ¿Qué cosas nos pueden limitar o impedir para darle gloria al Padre, entendiendo que eso implica vivir en esa nueva novedad de vida? Vivir en esa nueva vida en Dios. Más que Dios querer que usted vaya y se congregue a una iglesia, no porque no sea necesario, o que usted empiece a comportarse bien y moralmente usted adquiere una nueva conciencia, lo que más le agrada a Dios es que usted viva como un hijo de Dios. Amén. Amén. Ahora, algunos dijeron cosas que me parecieron muy lindas. Bueno, todos, pero se alinearon con algunas cosas que el Señor me estuvo ministrando, y es que aquel que valora y entiende cuánto valió la gracia que recibió, esa persona aprende a administrar la libertad que Jesús le otorgó.
Porque aquel que administra con conciencia y responsabilidad su libertad es porque ha aprendido a valorar la gracia que recibió por medio de Jesús. Nosotros no merecíamos, amados, de verdad, la libertad en Jesús. No la merecíamos. Por más que usted fuera bueno, si así nos considerábamos, ni siquiera nuestra mente tenía la capacidad de reconocer cuando nos equivocábamos. Y si lo hacíamos, no teníamos la capacidad de corregir algo que estuviese mal en nosotros. Eso fue un milagro que Dios logró. Traer un arrepentimiento al corazón, libertarnos de cosas que nos esclavizaban y que aunque nosotros no queríamos seguirlas, nos dominaban. Ahora, eso fue un acto de gracia. Y todo el que valora el perdón y la gracia del Señor jamás se atreverá a persistir en una vida de pecado. Primero, porque sabe que su libertad costó la vida del Hijo, la sangre y la entrega del Hijo. Y segundo, porque es consciente que humanamente no hubiera podido lograr esa libertad. Cuando entendemos el valor de la gracia desde esas dos perspectivas, primero, porque le costó la sangre al Hijo, y segundo, porque humanamente yo no puedo hacer nada para lograr mi libertad, yo aprendo a administrar esa gracia con un temor y una responsabilidad. Miren, ustedes no se imaginan cuántos de nosotros en algún momento, cuánta gente, a pesar de que se congrega en una iglesia, persisten en una vida de pecado. Y uno podría decir, wow, pero ¿por qué eso así? Y eso tiene que ver con no entender el valor del perdón y la gracia que nosotros recibimos. Amén. 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 Yo creo que una de las cosas de las que más carece la iglesia es en cuanto a la conciencia de lo que implica esa gracia y ese perdón. A veces nos creemos tan justos, tan buenos. Nosotros somos pecadores. No éramos dignos de estar delante de la presencia de nuestro Dios. Quizás en medio de nuestra condición y lo que fue nuestra vida antes, se nos olvida, de verdad, que el día que usted llegó a Jesús no fue por causa de su mérito, ni fue por causa de que de pronto su conciencia lo haya corregido. Ni siquiera lo decidimos. Dios nos escogió, Dios nos convenció, Dios nos trajo a Él, Dios nos hizo nacer de nuevo. Toda la obra se la atribuimos a Él. Toda esa obra se la atribuimos a Él. Somos deudores, amados. Y cuando vivimos con esa conciencia, nos volvemos buenos administradores de un tesoro que Dios nos ha dado, que es su gracia. Yo no sé si ustedes han escuchado que con el tiempo se han levantado corrientes de denominaciones, iglesias que hablan de si Dios me perdonó ya, pues igual ya esa salvación yo la disfruto, pero eso quizás tal vez no me demanda y puedo vivir como yo quiera. Y eso sale de un concepto equivocado en el cual tal vez no se nos enseñó a valorar y administrar esa gracia que se nos dio. Amén. El perdón y la gracia no es un pase para seguir pecando. El perdón de Dios no nos lleva a ver el pecado de una manera liviana. Por el contrario, nos permite ver la seriedad que tiene el pecado sobre la vida del hombre. Es lo que Pablo quiere explicar aquí. Porque dígame, ¿cuántos de nosotros, cuando vivíamos lejos de Dios, éramos conscientes del daño que ocasionaba el pecado en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podíamos entender incluso que lo que estábamos haciendo era pecado? Difícilmente eso es algo que humanamente se pueda lograr. Dios nos trajo conciencia. Y lo segundo que el apóstol Pablo quiso de alguna forma ayudarle a entender a la iglesia era: necesitamos tener una conciencia seria frente al pecado. Hoy la iglesia no tiene una conciencia seria frente al pecado. Y eso es lo que vamos a estar abordando en esta noche. La misericordia de Dios, oiga bien esto,
no es un pretexto para continuar una vida de pecado. No es un pretexto. La misericordia de Dios debe apelarme y demandar a mi corazón. Amén. Ahora, vamos a estudiar, vamos a ir todos allí al verso 6. Me interesa que empecemos a tocar ciertos textos que nos van a hablar mucho acerca de lo que es el pecado. ¿Cómo el apóstol Pablo corrige esta falta de conciencia? ¿Cómo el apóstol Pablo quiere traer esa connotación de lo que es valorar y administrar la gracia y la libertad que Dios nos dio? Dos cosas muy importantes. Su gracia, que eso abarca su perdón, su misericordia, el que no lo merecíamos, pero Él nos extendió la oportunidad de conocerle y nos acercó a Él por medio de que Él nos limpió de nuestro pecado, nos redimió de nuestro pecado, pagó la deuda a través de Jesucristo, para que vivamos una vida diferente. Ese es el propósito de la gracia. Amén. Entonces, ¿cómo corrige el apóstol Pablo esta falta de conciencia? Pues él tiene que abordar el tema del pecado, dejar ver la seriedad y la implicación que tuvo el pecado sobre una vida y cómo Dios logró libertarnos del pecado. Cuando el apóstol Pablo impartió esto, él sabía que si él enseñaba esto, la iglesia iba a tener una conciencia en su mente. Amén. Entonces dice, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Cuando habla de viejo hombre, está hablando de la vieja naturaleza. Los que hemos nacido de nuevo, portamos la nueva naturaleza de Dios, pero estamos todos los días luchando, combatiendo y muriendo a la vieja naturaleza que todavía está presente en nosotros. Ese es el tema realmente del libro de Romanos. El apóstol Pablo hace una exposición de cómo debemos nosotros combatir y morir a la vieja naturaleza. Y la única manera, ¿saben cuál es? Viviendo en la nueva naturaleza de Dios. Así se lucha y se combate contra la vieja naturaleza, cuando vivimos en nuestra nueva naturaleza. Pero todos estos conceptos, no se preocupen, que en la medida que vayamos estudiando en este proceso vamos a ir aclarando y usted va a entender cada día de una forma más clara y mejor. Dice, sabiendo esto, miren lo importante, sabiendo esto, o sea, el apóstol Pablo da por hecho que esta iglesia tiene un concepto claro, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. El apóstol Pablo dice, miren, este es nuestro punto de partida. Nosotros hemos crucificado, hemos muerto a esa vieja naturaleza juntamente con Jesús. Ese fue el tema de la clase pasada, ¿cierto que sí? Muy bien. Dice, pero miren el propósito de morir a esa vieja naturaleza. Dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin que ya no seamos esclavos del pecado. Voy a leer este verso en una versión que usualmente uso, que es muy sencilla en entender. Póngale atención a esto. Miren lo que el apóstol Pablo dice aquí. Por eso el verso 6 es claro. Dice así, tened en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada con Cristo en la cruz. ¿Se da cuenta que la imagen de Jesús muriendo por nosotros revela muchas cosas? Muchos usamos la imagen de un crucifijo como parte de una costumbre que nos recuerda, sí, que Jesús murió, que Dios murió por nosotros. Pero eso tiene una implicación muy profunda a favor de nuestra vida. Esto no solamente es un acto que recordamos en Semana Santa como una película que revela cuánto sufrió Jesús por nosotros. Lo que quiero que entiendan esta noche es lo siguiente. Si el apóstol Pablo dice, tengan en cuenta este concepto, para nosotros también debería ser muy importante. La implicación de la obra de la cruz tiene que ver que Jesús, cuando estaba muriendo, no solamente estaba diciendo, yo perdono tu pecado,
sino que aquí estoy clavando esa naturaleza vieja que un día te esclavizó, en la cual quizás en algún momento tú viviste una vida de esclavitud. Ahí, eso es lo que pensaba el Señor Jesús cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, que estaba derrotando esa vieja naturaleza. Eso a mí me hace bien, amados, porque tú y yo peleamos una batalla diaria que ya Jesús venció y que ya Jesús ganó en la cruz del Calvario. Nosotros literalmente estamos peleando contra una naturaleza o un enemigo muerto. Y eso nos pone en unas condiciones de ventaja y favorables. Amén. Amén. Y quiero que desde ahora podamos mirar esa vieja naturaleza desde esa perspectiva. Muchas veces cuando hablamos del pecado decimos, uy, no, esto es terrible, yo estoy sumergido en esto, yo no voy a poder con esta conducta, con este hábito. Pero miren, todo comienza con creer y confiar en la obra que Jesús ya hizo por nosotros. Dice aquí, verso 6, vuelvo y leo en esta versión. Tened en cuenta que nuestra antigua condición pecadora fue clavada con Cristo en la cruz. Ese es el punto de partida. Dice, quedando así destruida la fuerza del pecado y libres nosotros de su servidumbre. Cuando Jesús murió, él venció y mató esa naturaleza para lograr dos cosas. Primero, que la influencia del pecado sobre nosotros perdiera ese efecto, esa trascendencia. Y segundo, ganó la libertad de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pecado gobernaba nuestras vidas. Entonces, dos cosas logró Jesús en la cruz. Primero, logró que ya el pecado no nos influenciara de la misma manera. Y segundo, logró que el pecado ya no gobernara nuestras vidas. Amén. ¿No les parece curioso que el apóstol Pablo, para poder corregir la falta de conciencia, la falta de valorar la gracia y la libertad que ahora tenemos en Jesús, tenga que tocar conceptos como estos? A mí me ministra mucho. Miren algo, aquí hay una palabra muy interesante. Romanos 6:6 dice en la versión Biblia de las Américas, que es muy parecida a la Reina Valera, dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Esa es la frase que usa, ¿cierto que sí? El verso 6 dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. En el original, lo que dice es, para que fuera privado de su poder, para que ya no tuviera la misma eficacia que antes tenía sobre nosotros. No sé quién lo dijo, y me pareció muy curioso la forma en la que lo dijo ahorita expresando la tarea. Cuando Jesús vence el pecado, ¿saben? Una de las cosas que logra es que el pecado ya no sea tan atractivo, tenga tanta trascendencia y tanto impacto en nuestro corazón. Porque ahora que vivimos nuestra nueva vida en Cristo, enfrentar el pecado ya es más fácil. ¿Saben por qué? Porque ya no nos esclaviza y ya no nos influencia de la misma manera. Y por eso nosotros tenemos la capacidad de decirle no. Por eso tenemos la capacidad de decir hasta aquí. No lo consiento en mi corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Dice, ustedes ya no están en la desventaja en la que estaban antes. Ahora están en una posición privilegiada. Libran una batalla, sí. El pecado sí es real, sí. Pero ya el pecado no es su señor y el pecado no tiene tanta influencia en sus vidas. Porque Jesús logró en la obra de la cruz esa victoria. Amén. ¿No les parece esto hermoso? Miren, yo antes que no conocía esto, pensaba
que mi batalla contra el pecado era una cosa, amados, que de alguna forma me iba a demandar tanto, y yo decía, Dios, pero yo no soy tan fuerte para vencerlo. Yo, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que hacerlo? Pero al conocer esta verdad me di cuenta que Dios a través de Jesús ya había logrado mucho por mí y para mí en cuanto a esto. Amén. Yo muchas veces he tenido que ministrar y aconsejar a personas en cuanto a hábitos de pecado de sus vidas. Y a veces cuando uno aconsejaba, uno decía, no, pues hágale, mentalice si usted puede. Pero es como si ese consejo le estuviera transmitiendo una idea equivocada. Es como si dependiera de nosotros. Sí, sí es cierto, depende de nosotros. Pero miren cómo cambia el concepto. Depende de lo que Jesús hizo y yo lo determino a hacer. Amén. Depende de lo que Él ya logró para que yo tome una decisión. Eso me pone en ventaja. Amén. Y eso es importante saberlo hoy. Si usted lucha en áreas de su vida con conductas de pecado, quiero que sepan esta noche lo siguiente. Ya el pecado no es ese monstruo horrible que puede hacer de su vida lo que Él quiera. Jesús en la cruz hizo que el pecado perdiera influencia en usted. Y Jesús logró que ya ese pecado no lo manejara usted con un solo dedo. Ahora usted, en su libertad, usted puede decir, no, mi Señor es Dios y yo ya no le sirvo al pecado. Amén. Entonces, es lo primero que aprendemos. Muy lindo, ¿verdad? Sigamos leyendo, verso 7. Dice así, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Noten que el apóstol Pablo aborda el tema del pecado desde esa realidad de que nosotros estamos en un proceso donde estamos muriendo todo el tiempo al pecado. Diga conmigo, el pecado no tiene la misma influencia en la vida de alguien que ha muerto al pecado y que vive en un proceso de muerte hacia el pecado. Porque ¿qué es un muerto? Si usted ve un cadáver, usted lo pellizca y no va a manifestar dolor, ¿o sí? ¿Cierto que no? No va a tener frío si le abren la tapa del ataúd, ¿o sí? No, no va a sentir hambre. Y me encanta la forma figurativa en la que el apóstol Pablo aborda el tema, porque habla de la responsabilidad que tenemos nosotros de morir todo el tiempo al pecado. Y tiene que ver con eso. Tenemos que volvernos insensibles a la seducción del pecado, a la tentación del pecado. Porque si nosotros hemos muerto y todos los días morimos a nuestro yo, cuando venga el pecado, noten que no va a tener la misma influencia. Entonces, póngale cuidado. No solamente nuestra victoria sobre el pecado la determina la obra que Jesús hace, sino que nosotros como Él y en Él podamos mantenernos en esa muerte diaria. Morir a nuestro yo. Ahorita vamos a hablar incluso varias cosas en cuanto al pecado. Dice verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir y ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, miren que es un consejo. Sigan el ejemplo, miren lo que Él hizo. Dice, así también vosotros, consideraos, este es el verso clave, verso 11, subraya esa parte, dice, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. O sea, que estemos sensibles a lo de Dios, dispuestos a lo de Dios, vamos a corresponder, a responder a lo de Dios. Pero cuando venga el pecado, nosotros decimos, no, tú no tienes nada que ver conmigo, yo ya no me inspiras, ya no me motivas, ya no me estimulas, no quiero corresponder a ti. Noten que detrás de las palabras que el apóstol Pablo está enseñando
El concepto es ese. Podremos administrar la gracia que Dios nos dio y la libertad que Dios nos dio si entendemos la obra que Jesús en la cruz hizo en cuanto al pecado, cómo lo derrotó y cómo nos libró de su influencia. Pero también en esa muerte nos da una pauta. Por eso el verso 11 dice, miren, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Por qué nosotros tenemos problemas con el pecado? Diga conmigo desde ahí, porque todavía estamos muy vivos para el pecado. Porque todavía nosotros no hemos vivido ese proceso de querer morir al pecado. Hay áreas en nuestras vidas que están muy dispuestas. Entiéndase vivir para el pecado eso, estar sensible, dispuesto, corresponder. Ese es el lenguaje figurativo que el apóstol Pablo usa allí. Amén. Ahora, dice el verso 10, si quiero leerlo en esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Vamos a estudiar en esta noche en qué consiste el poder del pecado. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Pero miren lo que logró Jesús en su muerte. Dice, cuando él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Noten que el apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos del ejemplo de Jesús. Así como él murió, él es una pauta para nosotros, para que nosotros también de la misma manera muramos a la influencia del pecado en nuestro corazón. Entonces dicen que el propósito de esa muerte, según la Nueva Traducción Viviente, ¿cuál fue? Dice, quebrar el poder del pecado. Vamos a estudiar sobre eso. Dice, pero ahora el que vive para la gloria de Dios. Entonces, por un lado, quebró el poder del pecado para poder vivir para la gloria y la honra de Dios. Verso 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. Ese verso es clave, porque tiene que ver con el poder del pecado. ¿Saben cuál es el poder del pecado? Que el poder del pecado consiste en que él querrá enseñorearse de alguien, controlar a alguien. Esa es la capacidad que el pecado tiene. Uno no puede decir, y quiero aplicar esto, hoy yo peco y ya, me desentiendo de lo que hice y mañana sigo mi vida común y corriente. El pecado tiene la capacidad no solamente de que seduce tu corazón y te lleva a actuar de cierta manera, sino que busca enseñorearte al punto de gobernar áreas de tu vida o tu vida misma. Cuando Jesús muere, ese es el poder que le quiere quitar al pecado. Muchos de nosotros, antes de conocer al Señor, cuando vivíamos vida de pecado, nosotros no podíamos controlar el pecado que cometíamos. Sí. Eso era un engaño que nos hacíamos. Nos decía, no, yo esto lo dejo hoy, lo dejo mañana. No, esto es algo esporádico que yo cometo. No. El pecado, cuando nosotros le damos lugar en nuestra vida, el propósito que tiene es gobernar áreas de nuestra vida. Ese es el poder que el pecado tenía, pero fue el poder que Jesús venció en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, quiero que miren un versículo muy importante, que es el verso 11 al 14. Quiero que alguien lo lea en conjunto, por favor. Vamos a leer los completos, esos 4 versículos, del 11 al 14. Yo, pastor. Sí. Dale. Dice así. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que vive. No caigan ante los deseos pecaminosos.
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Muy bien. Miren cómo termina el texto 14. Termina hablando de gracia y de libertad. El tema es ese en realidad. Lo que pasa es que ellos no estaban viviendo la plenitud de esa gracia y de esa libertad porque todavía no entendían claramente cómo ellos debían afrontar el pecado. Ahora, tenían que entender lo siguiente. ¿El pecado es un asunto espiritual? Sí. ¿El pecado es un asunto que espiritualmente nos afecta? Sí, pero trasciende más allá de algo espiritual. No solamente trasciende al alma, en donde está nuestra mente, nuestras emociones, sino que busca gobernar áreas de nuestra vida. ¿Y saben qué busca el pecado gobernar? De acuerdo a lo que estamos hablando aquí, nuestro cuerpo. Desen en cuenta, miren, el pecado es un asunto espiritual, pero tiene una trascendencia a todas las áreas de nuestra vida. Y el propósito del pecado no solamente es influenciarte espiritualmente o en tus emociones o en tu mente, sino gobernar tu cuerpo. Y esto es algo muy serio y tremendo. Yo no sé si la iglesia allí en Roma, los romanos que se habían convertido al evangelio, conocían acerca de esto. Pero el apóstol Pablo, miren el tema, y vuelvo y quiero ser muy redundante en esto. El tema es, ustedes no han aprendido a administrar ni a valorar la gracia y la libertad que tienen. Y no lo han podido porque no entienden la implicación del pecado. Porque no saben lo que el pecado hace y logra en sus vidas. Todavía el pecado tiene presencia en sus corazones. Y ustedes, por la ignorancia en la que viven, por no tener las herramientas, no tener la conciencia clara frente a lo que Dios quiere en cuanto al pecado, es que están viviendo así. El problema era ese, una iglesia que había nacido de nuevo, porque el apóstol Pablo da por hecho que ellos nacieron de nuevo, una iglesia que había recibido el perdón de Jesucristo, pero una iglesia que no correspondía a esa misericordia y seguía viviendo en pecado. Esa es la realidad de muchas de las iglesias hoy en día. Cristianos que han conocido a Dios, que han nacido de nuevo, pero que no entienden que no pueden seguir y continuar una vida de pecado. Ahora, aborda el apóstol Pablo lo que es el pecado. Dice, miren, Jesús muere en la cruz del Calvario y allí está clavando la influencia, está matando la influencia del pecado sobre sus vidas. Primero. Segundo, a través de esa obra, Él les dio la libertad porque el pecado buscaba enseñorearse de sus vidas. Y aún más profundo dice, es triste que nosotros no nos hayamos dado cuenta que aún los miembros de nuestro cuerpo están siendo esclavizados por el pecado. Y la libertad que Dios nos ha venido a traer comienza incluso, no solamente en el espíritu, en el alma, sino en el mismo cuerpo. ¿Cuántos de nosotros usamos estas manos por muchos años para robar, para vicios, para maltratar? Y en un momento determinado nos dejamos seducir por la influencia del pecado. Y le dijimos al pecado, usa mis manos, usa mi boca, usa mis ojos, usa mis pies. Incluso, y perdónenme la forma en la que lo voy a expresar, pero eso es una realidad y lo abordo con respeto. Muchas veces dijimos al pecado, usa mis genitales,
y tenemos áreas de nuestra vida cautivas, donde no manifestamos que valoramos la gracia y que hemos aprendido a administrar esa libertad que Jesús ganó por nosotros. ¿Cuántos de nosotros, nuestra boca es esclava del chisme, de la crítica, de la mentira? Y no nos hemos dado cuenta de la trascendencia de la obra del pecado. Entonces, miren que lo que el apóstol Pablo quería traer era una conciencia. Entonces, en el verso 12 dice, por tanto, ya no reine más el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, que ya no sea su señor el pecado. Ya no le obedezcan más en sus deseos. Dice el verso 13 es clave, miren esto. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Quiero leer ese verso en la versión AF, dice así: ni os convirtáis en instrumentos del mal al servicio del pecado. Presentaos más bien ante Dios como lo que sois. Miren que el apóstol Pablo todo el tiempo estaba interesado en resaltarles y recordarles quiénes eran ellos en Dios, porque esta iglesia olvidó su identidad en Dios, y de allí radican los grandes problemas que tiene la iglesia. No vivimos como quienes deberíamos vivir, como somos en Dios, nuestra identidad en Dios. Dice muertos, vuelvo y leo, presentaos más bien ante Dios como lo que sois. ¿Qué somos? Muertos que habéis vuelto a la vida, y haced de vuestros cuerpos instrumentos del bien al servicio de Dios. Ese es el llamado que el apóstol Pablo le hizo a esa iglesia. Usted y yo somos instrumentos, nuestro cuerpo es instrumento en las manos de Dios para glorificar a Dios, no para obedecer impulsos y deseos que nos van a llevar a una muerte espiritual, alejarnos de Dios. ¿Saben qué quiere hacer el pecado? Busca esclavizar una vida. Tristemente, hay áreas de nuestra vida que están esclavas, pero Dios quiere traer una conciencia. Él nos hizo libres. Y diga conmigo ahí en su corazón: Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Eso tiene una implicación muy grande, amado. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Vayan al verso 19. Alguien que me ayude a leer el verso 19. Este versículo es poderosísimo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Muy bien. ¿Alguien tiene una nueva traducción viviente y lee ese verso también? Creo que la tiene Richita. Sí, 19. Uso, ¿qué? 6:19, ¿no? Estamos. Sí. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Wow, qué tremendo esto. Léete de paso el verso 22. El 22 dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora, qué lindo. Miren el lenguaje que usa el apóstol Pablo. El verso 19 en la Reina Valera dice: hablo en términos humanos. Miren la humildad del apóstol Pablo. Dice: por causa de la debilidad de vuestra carne. O sea, dice, soy consciente de la lucha que ustedes tienen. O sea, esto es algo que nos toca a todos.
Y todos manifestamos de alguna forma. Hay una debilidad en nosotros, una debilidad frente al pecado. Pero frente a esa debilidad, lo más importante no era que eran débiles, sino era entender que nosotros decidimos, si le decimos al pecado, aquí están mis manos, aquí están mis ojos, aquí está mi boca, aquí está mi cuerpo, úsalo como quieras, o decirle a Dios, por cuanto tú me libertaste, te presento todo mi cuerpo para que tú lo uses y yo pueda vivir esa vida de santidad y de justicia. ¿Saben que la obra que Jesús hizo por ti y por mí, en esa obra de libertad, ¿sabe qué logró? Que usted y yo sí pudiéramos decidir decirle no al pecado. Esa es la ventaja de un nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede decidir por más que quiera. El pecado decide por él y lo sigue llevando en una vida de esclavitud. Pero el que ha nacido de nuevo, el que porta la nueva naturaleza de Dios, va a seguir enfrentando igual el pecado, pero ahora desde una posición de libertad. Porque lo que humanamente no podíamos hacer, que era no dejarnos llevar por la influencia del pecado y no dejarnos atrapar por el pecado, Jesús lo logró. Y ahora, desde mi libertad, yo digo no al pecado. En otras palabras, cuando yo digo sí, voluntariamente y con conciencia, estoy usando mi libertad para pecar porque quiero, no porque el pecado me ganó la batalla, sino porque realmente yo quiero. Y ese es el tema que vamos a empezar a abordar. Amén. Nos queda unos minuticos, bueno, casi que nada. Pero quiero que terminemos con un verso que es poderoso y voy a dejar la tarea a partir de esto. Gálatas 5:1, alguien que lo lea. Este es el llamado que el Señor nos hace en esta noche, cada uno de nosotros. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bien. Otra versión, ¿quién tiene? Yo. Por lo tanto, ay, perdón, ¿alguien iba a leer? Dale tú, Tere. Bueno, gracias, Pepe. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Esa es nuestra tarea. Permanecer en la libertad. Permanecer en esa libertad. Administrarla bien. ¿Quién me lee el verso 13 de ese mismo capítulo? Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Wow, qué texto tan tremendo. No usemos esa libertad como un pretexto para vivir otra vez en la carne. Amén. ¿Se dan cuenta que es un asunto de responsabilidad y de conciencia? Cuando hemos nacido de nuevo, nuestra batalla contra el pecado no es un asunto que radica en una batalla perdida o en un no puedo. Uy, no, pastor, es que yo no puedo vencer esto. No, no. Si tú no conoces la obra de la libertad, yo podría decir, bueno, justifico tu comentario. Pero miren lo que el apóstol Pablo intentaba hacerle ver a la iglesia. Ya Jesús logró una victoria para nosotros. Ahora tenemos que corresponder a esa gracia y a esa libertad con responsabilidad. El asunto frente al pecado es un tema de responsabilidad. Cuando somos hijos y hemos nacido de nuevo, esto es un asunto de responsabilidad. Perdónenme que se me va a apagar aquí mi computador. Amén. Este es uno de los principios que debemos tener claro a partir de este tiempo. Yo
yo oro al Señor de verdad para que podamos entender todo lo que logró Jesús en cuanto a nuestra libertad. Y de verdad, cuando nosotros no solamente conocemos, no solamente valoramos, sino que hemos permitido que la obra de la libertad fructifique en el corazón, nosotros así vamos a crecer, vamos a poder madurar y vamos a poder dar el fruto que realmente Dios espera de nosotros. Porque aquel que aprecia su libertad en Cristo puede vivir la vida en Cristo y crecer en ella. Y yo creo que es uno de los testimonios más grandes que puede haber en alguien que Dios le ha dado nueva vida, el haberlo hecho libre. Amén. Que todos los que vean nuestra vida, más allá de la presunción, de la hipocresía, de las máscaras, puedan ver que realmente nosotros vivimos en esa libertad. Miren, yo creo que una de las cosas que más necesita el ser humano es libertad, aquí en su corazón. Y hay muchos que lloran el no poder disfrutar esa libertad. Y si hay algo que glorifica al Padre, es que un hijo viva en esa libertad. Amén. Porque una de las cosas que logró Jesús fue derrotar el pecado en la cruz. Y cuando un hijo de Dios vive en esa libertad, ¿sabe qué está proclamando? Mi Jesús venció. Mi Jesús venció. Él no fue derrotado, él derrotó al enemigo en la cruz del Calvario. Amén. 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 Tarea. Gálatas capítulo 5. Vamos a empezar a estudiar acerca de las dos naturalezas. Vamos a hacer una descripción de la vieja naturaleza y de la nueva naturaleza. Y quiero que estudien Gálatas 5 tratando de mirar la siguiente perspectiva. Ahí se va a hacer una descripción de estas dos naturalezas, pero va a describir las áreas que componen nuestra vida. Entonces, vamos a estar leyendo allí Gálatas 5 completo, Efesios 4 completo, y son los dos pasajes que vamos a estudiar para poder compartir en la próxima clase. Bien, antes de terminar, yo quiero orar en esta noche. El Espíritu Santo me llevó antes de iniciar la clase a arrodillarme. Había estudiado en la tarde y yo le decía al Señor, Señor, yo no quiero enseñar algo que yo no vivo. Yo no quiero impartir algo que no es una realidad personal en mí. Honestamente yo le decía, Señor, yo quiero vivir esa libertad y administrarla con esa conciencia. No porque la gente me aplauda o algo así, no. Yo quiero vivir la vida nueva en Dios y agradar al Padre, dejándole ver que yo valoro la gracia que Él me extendió. En lo personal, creo que en un tiempo luché con tantas cosas que ataron mi vida en diferentes áreas, mis emociones, mi mente, áreas de mi cuerpo, conductas que se habían enseñoreado sin yo darme cuenta. Una de las cosas que más ofendió al pueblo de Israel fue que Jesús les dijera, ustedes están atados, son esclavos y no se han dado cuenta. Y ellos decían, no, nunca hemos sido esclavos. Y él decía, sí, son esclavos. Y yo creo que en medio de lo que Jesús citó cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso es parte del propósito del mensaje que nosotros hemos recibido, nuestra libertad. Nuestra libertad. Y creo que lo que Dios nos va a permitir estudiar tiene que ver con qué áreas de nuestra vida todavía están cautivas. No sienta y no piense esto. Yo asumo que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, pero necesitamos
así como la iglesia allí de los romanos, necesitamos tener claridad, poder reflexionar, poder ser confrontados, poder tener en cuenta cómo Dios a través de Jesús logró nuestra libertad, cómo vence el pecado, para que en eso nosotros conozcamos cómo Él quiere ahora que nosotros vivamos. Y mi oración esta semana, el tiempo que vamos a pues no vernos para luego retomar la clase, va a ser que usted pueda ver esas áreas de su vida y Dios pueda impartir libertad. Los que no han podido quizás romper cosas humanamente desde su posición y sus fuerzas, pues déjeme decirle que yo creo que Dios va a lograr esa obra en sus corazones. Ya la hizo en la cruz del Calvario, pero la va a traer y la va a aplicar a su vida y va a traer libertad, porque esa es la nueva vida en Cristo, una vida de libertad, amado. Amén. En todas las áreas, emocional, en nuestra área mental, en nuestra área sexual, en cada una de las áreas de nuestra vida. Dios nos ha llamado a libertad y así nos quiere ver viviendo y caminando. Amén. 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 Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por el mensaje que has traído en esta noche a nuestra vida, a nuestro corazón. Primero yo te doy gracias por esa gracia que me diste, todo lo que implica esa gracia, un perdón que yo no merecía, un amor, oh Dios, que quizás en su momento yo había rechazado, que yo no había aprendido a valorar, pero aún tú me amaste, Señor, primero dice la Escritura, y me amaste en la condición en la que yo estaba. Tu amor superó mi condición, no se limitó a mi condición. Siendo yo tu enemigo, dice tu Escritura, Señor, tú me amaste. Y allí, Señor, a través de tu amor, tú lograste darme vida. Y ese darme vida implica que me acercaste a ti, que me ayudaste, Señor, para que me arrepintiera y entendiera conscientemente mi condición como pecador. Me diste vida para que me volviera a ti, oh Dios, dejando mi pecado, mi vida de pecado, para poder caminar contigo, para poder amarte, para poder servirte ahora. ¿Cuánto lograste? Mucho en la cruz del Calvario, Dios. Porque antes, Señor, yo no tenía opción. El pecado decidía por mí. Se enseñoreaba de mi vida en las áreas de mi vida, oh Dios. Y aunque tal vez muchas veces intenté con estrategias humanas, con buenas intenciones, cambiar conductas, finalmente siempre caía redondito a la influencia del pecado. El pecado me seducía, pero en la cruz del Calvario, Señor, derrotaste la influencia, la capacidad de influencia que tenía el pecado sobre mi corazón. Y me hiciste libre. Y ya el pecado no es mi Señor, tú eres mi Señor. Ahora yo administro una vida de libertad desde esa posición. Y cuando el pecado viene, ya no influencia mi corazón de la misma manera y ya no se enseñorea, a no ser que yo decida obedecerlo. Pero yo te pido que desde este momento a cada uno de los que estamos aquí nos des esta conciencia para que ahora vivamos firmemente, Señor, permanezcamos y luchemos por esa libertad que tú nos diste, Señor, para que al vivirla te glorifiquemos a ti, Padre, y te honremos siempre en todo. Gracias por haber quebrado, Señor, las cadenas del pecado y por habernos hecho libres. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Se van a dar cuenta, y les adelanto la tarea porque me gustaría que se enfocaran en eso, que el apóstol Pablo aplica vivir en libertad en la relación de los unos con otros. Se van a dar cuenta, porque es allí donde se debe medir nuestra verdadera libertad. Amén. Richita, ¿ibas a agregar algo? Pastor, sí, lo que pasa es que ahorita me quedé meditando en el tema de
la importancia del cuerpo y de nuestros miembros para presentarlos a Dios como un todo de los cuerpos. Y estaba meditando en eso, y yo hace muchos años tuve un sueño muy, o sea, un sueño que yo sé que fue parte de Dios en ese tiempo. Y la adoración celestial que había no era cánticos, sino eran vibraciones. O sea, y las vibraciones pasaban a través del cuerpo precisamente. Entonces, no sé, Dios me inquietó como en eso, o sea, la importancia de que nuestro cuerpo no sea prestado al pecado y de la santificación que Dios quiere traer a nuestros cuerpos es para que precisamente esa adoración, esas vibraciones, o sea, a través de nuestros actos, a través de la palabra, o sea, la misma palabra como tal, o sea, son vibraciones, son ondas que andan en un ambiente, que generan un ambiente. Entonces, Dios me recordó ese sueño ahorita y quería compartírselos para dejarles la importancia de que nuestros cuerpos y que sean presentados a Dios y que el pecado no domine sobre nuestro cuerpo, porque es importantísimo en todo el tema de la adoración. Es muy importante los cuerpos en ese tema, porque a través nosotros somos como un vaso, como un tubo. Yo veía la imagen, era como de un tubo. Y si un tubo tiene suciedad por dentro, pues todo lo que pasa a través de ese tubo cuando sale al otro lado va a salir contaminado. Entonces es muy importante este tema, la verdad no sé por qué Dios me trajo ese sueño nuevamente y simplemente quería compartirles eso. Para terminar, hablando el apóstol Pablo del mismo tema, Romanos 12:1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por la gracia que hemos recibido, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Dice, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Para Dios, el culto de adoración que le damos no son cantos, no son palabras, es un cuerpo consagrado a Él. Y esa consagración viene resultado de haber recibido la misericordia y la gracia que Dios nos dio. Esa es una de las razones por las cuales nosotros le decimos, Señor, ahora mis manos te pertenecen. Lo que hago con mis manos va a ser una ofrenda de adoración a ti. Lo que digo con mi boca será una ofrenda de adoración hacia ti. Amén. En parte es la conclusión de lo que hemos venido estudiando esta noche. Amén. ¿Qué va a decir Juan Pablo por allí? Bueno, pues no sé, a manera de testificar, ¿no? De que es Dios el que hace la obra. Quiero hablar acerca de dos áreas en mi vida y pues con mucha humildad, ¿no? A manera de testificar de la obra que Dios ha hecho en mi vida. La persona que ustedes ven acá antes de Cristo era un borracho, tomaba muchísimo licor toda la semana, los fines de semana la casa me picaba, pero en ese razonamiento humano en algún momento entendí que me estaba haciendo daño y quise parar. Tomé la decisión de no tomar más, pero en mis fuerzas. Y en mis fuerzas yo pude controlar eso hasta cierto punto, porque el no tomar después me metió en ansiedad, en depresión. El de pronto salir a una fiesta, a una rumba y no tomar era una sensación horrible. Entonces tomo la decisión de dejar de salir a esas fiestas, a rumba, y los niveles de ansiedad se elevan, porque lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo buscando un bien para mí, pero en mis fuerzas, no con la obra de Dios en mi vida. Y aparte, otra área que era fuerte en cuanto al pecado en mí era mi lenguaje. Mi vocabulario era grotesco, mi vocabulario era sucio todo el tiempo. Y yo luchaba con eso en mi trabajo, porque yo me relacionaba con dueños de empresas, gerentes, directores comerciales,
y uno siempre quiere dar la mejor imagen, ¿no? Y sabemos que un mal lenguaje pues te deja mal posicionado en cuanto a una relación con alguien en un cargo o algo así. Y en mi fuerza yo luchaba con ese lenguaje también, pero siempre estaba mi lenguaje contaminado. Cuando Dios me sale al encuentro, me permite tener un encuentro personal conmigo. Hay más áreas, pero quiero hablar de esas dos áreas específicas. Cuando Dios me sale al encuentro y me permite tener ese encuentro personal con Él, me permite conocerle, esas dos áreas para mí, o sea, Dios me las quitó. Dios me quitó la lucha que yo tenía con esas dos áreas. Mi lenguaje cambió automáticamente después de ese encuentro con el Señor. La necesidad de tomar, el deseo por bailar, eso desapareció de mi vida. Hay otras áreas con las cuales ha habido una lucha, una guerra constante, pero quería contar eso de cómo es la obra de Dios la que se manifiesta en nuestras vidas a través de pues nosotros creer y aceptar que Él obra en nosotros y pues Él va a transformarnos. Amén, gracias por compartir eso y es una aplicación directa a lo que Dios está hablándonos en esta noche. Y qué lindo que sea parte de algo que comenzó hace mucho tiempo, que sigue ocurriendo, ¿verdad? Que hoy anima y motiva a los que están diciendo, Señor, yo quiero eso en mi vida y en mi interior. Amén. Qué glorioso, qué lindo lo que el Señor nos habla. Amados, les bendigo, les extiendo un fuerte abrazo. Abran sus micrófonos para que podamos despedirnos en esta noche. Y bueno, nos veremos entonces en la próxima clase. Descansen. Hasta luego a Gracias, todos. buenas Muchachos, Dios noches. les bendiga. Hasta luego, feliz Descansen. noche, Dios les Feliz bendiga. noche, Chao, gracias. Negrito. Ah, me alegra verlos. Dios los bendiga, un abracito, bendición a todos. Chao, chao, Cuídense mucho, por favor, y estemos ahí orando, por todo lo que estamos viviendo. ¿Oyeron? Saquen tiempos, ayunemos, oremos, clamemos al Señor. De rodillas es que las cosas van a cambiar. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me alegra verlos.